¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y Al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 22 horas. Hoy sin Alfredo Blanco porque tiene un compromiso personal. En una semana muy particular porque desde el miércoles pasado hasta hoy hay un impacto muy fuerte desde lo político en la República Argentina. Los cuadernos de Centeno de alguna manera han convulsionado el ambiente político a nivel nacional e internacional. A esta hora, cuando estamos grabando el programa, a las 14:30, acabamos de conocer el fallo que determina concretamente la prisión efectiva de 5 años y 10 meses al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Sicone. Es decir, de vicepresidente a estar preso. Esta es la decisión que tomó la justicia argentina. Obviamente, Boudou irá a casación, esto irá a la Corte Suprema de Justicia, se demorarán un tiempo más, pero lo concreto es que el ex vicepresidente de la Nación ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vamos a ver qué pasa concretamente con la madeja de la corrupción en Córdoba. Va a estar con nosotros Juan Pablo Quinteros, con él vamos a dialogar sobre el tema. Vamos a conversar también con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba por este episodio que sucedió en Carlos Paz a raíz de la venta de Viagra a jóvenes de 13 años y que como consecuencia de eso trajo a colación un episodio bastante complicado para otro joven de 13 años que estuvo internado y peligrando su vida. Y vamos a hablar de la economía. Caen los índices de producción, cae el consumo, la recesión, aumenta la inflación. Es muy importante, esto lo vamos a hacer con el licenciado José María Rinaldi. Pero vuelvo a reiterar, la decisión de la justicia es haber condenado al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a 5 años y 10 meses. Auspicios, y cuando regresemos vamos a conversar con Juan Pablo Quintero, legislador del Frente Cívico, sobre si esto puede despeñarse en la provincia de Córdoba. Ya volvemos. Auspician Al Fin y Al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús, lo que buscas en cada viaje. Bancor, Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada, Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, importante la decisión de la Cámara. Yo creo que sí. A nivel nacional, el ex vicepresidente preso, los cuadernos, las declaraciones, empresas que están o que han declarado, por ejemplo, el caso de IEXA, que tiene vínculos directos con la provincia de Córdoba. Yo creo ahí, Ricardo, que lo primero que me surge escuchando, estaba sentado al lado suyo cuando usted daba ese titular del ex vicepresidente, de ex vicepresidente a preso, con 5 años y 10 meses de prisión efectiva. Yo creo que lo primero que produce es indignación y también vergüenza, ¿no?, por la institucionalidad de este país.
Este país ha tenido todos los presidentes después de que han dejado sus cargos procesados. Sí. Y empezó, o sea, digamos, entonces, me parece que eso nos tiene que empezar a los que hacemos política, a empezar a replantearnos cuál es el rol que tenemos y para qué estamos, ¿no? Porque no se puede naturalizar. Hay cosas que han visto, nosotros vemos pasar los funcionarios públicos por Comodoro Pi o por los tribunales con una naturalidad como si... Y eso es algo totalmente antinatural. No está bueno que quienes fueron presidentes de este país terminen procesados, imputados, investigados, presos. No está bien. La verdad que hemos naturalizado mucho estas cosas. Hoy vemos los empresarios que hablan con una naturalidad bárbara y dicen, no, ponemos plata para las campañas. Tampoco está bien. Primero que no la ponían para las campañas. Era el retorno de la obra pública, eso no tengo ninguna duda. Segundo, este papel de intentar victimizarse los empresarios cuando han sido cómplices, no han sido víctimas de la extorsión ni del kirchnerismo ni de nadie, han sido cómplices de un sistema corrupto que funciona así a nivel nacional y funciona igual en Córdoba. Usted ha sido, como legislador, uno de los principales denunciantes de estas cuestiones y la verdad que caí en el saco roto. Y recién fuera de cámara hablamos y decimos que esta es la oportunidad. Este es el momento bisagra en el que nosotros podemos ver si verdaderamente vamos a avanzar hacia una sociedad construida en base a los valores y lo que nosotros realmente pretendemos, vamos a ir mirando por otro lado y haciéndonos los pavos cuando vemos que un funcionario público llega a la función pública con un nivel de vida estándar y a los 10 años es multimillonario. Un empresario que tiene una empresita con la que le va más o menos, empieza a hacer obra pública, multimillonario. Y lo naturalizamos como sociedad, nos tenemos que preguntar qué nos pasa, que vemos estas cuestiones y hasta parecen naturales. Bueno, evidentemente no ha existido justicia, no ha existido un poder judicial que investigue, usted, yo, el legislador García Lorrio, la legisladora Montero, otros legisladores en su momento, nos hemos hartado de llevar pruebas a la justicia. No es que llevábamos denuncia y íbamos a contarle que nos habían dicho, le llevábamos pruebas. Sí, ¿Y qué hacían con la prueba? Las guardaban, no investigaban, no pasa nada. Bueno, me parece que hay un momento clave en la sociedad que es que estas cosas que pasaban a ser naturales nos llaman la atención, que le pongamos un freno, que le pongamos un stop. A mí me encantaría que todos los que accedemos a la función pública seamos investigados, pero no perseguidos con la investigación, ni que no hagan inteligencia. Que se fijen cómo vivimos, de qué vivíamos antes, de qué vivimos ahora, de qué vamos a vivir cuando vayamos, si hace 10 años que estamos en la función pública, ¿qué tenemos? Nadie que vive en la función pública, Ricardo, se puede hacer rico. Nadie se puede hacer millonario en la función pública, eso no existe. Cobramos muy buenos sueldos, sí, señor. Cobramos muy bien, yo no me hay quejo. necesidad de robar. Pero no es que no haya necesidad. Si yo tengo un nivel de vida ostentoso, digamos, con un muy buen sueldo puedo vivir bien. Así pero no me puedo comprar una casa de $500.000 en un country. Así es. No, con la función pública no me puedo comprar una casa de $500.000 en un country. Al tipo que vive de esa forma, tenemos que darnos cuenta que algo raro pasa. Ahora, Juan Pablo, digamos, con todo esto se termina la fábula de la transparencia en Córdoba. Es decir, no puede ser que en Córdoba no haya pasado absolutamente nada con la obra pública, con los retornos, luego de Electroingeniería, IEXA, Isolux, todos los que estuvieron o que están involucrados en el cuaderno de Centeno, estaban en Córdoba. Ricardo, usted lo sabe bien, todos los nombres que están en el cuaderno Centeno, que están en la causa Odebrecht, que están en las mayores causas de corrupción con las que nosotros vemos los canales de televisión de Buenos Aires y nos escandalizamos, todos esos actores juegan en Córdoba. Absolutamente todos. Juegan y jugaron permanentemente en la provincia de Córdoba. IEXA en el año 2009 se hizo de los gasoductos troncales conjuntamente con Britos, hermano de Horacio Miró, y Andrade Gutiérrez, una de las principales condenadas en la causa de Lavallato, se hicieron de los gasoductos de Córdoba, que luego quedó en manos de Odebrecht, la otra gran vinculada a los hechos de corrupción. Andrade Gutiérrez, que la trajo de la Sota, La trajo de la Sota, y no solamente que la trajo de la Sota, que en el 2012, quiero decirle, había intentado que Odebrecht hiciera la autovía 36 con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo. Con lo cual, estos nombres, que no nos son extraños a nosotros que lo estuvimos investigando y lo estuvimos siguiendo, hoy saltan a la luz porque están hipercondenados en toda parte del mundo. Odebrecht ganó la obra pública de los gasoductos troncales de Córdoba, según el propio gobernador, la obra pública más importante de la historia de Córdoba, estando todos sus funcionarios ya presos, condenados, y
y los que de Argentina todo con sospecha. Nosotros le dijimos al ministro Sosa en su momento de inversión y financiamiento, miren, esta empresa viene muy sospechada, ¿a ustedes les parece que es correcto que se la ubique? Acá en Argentina no tiene ninguna sospecha. A los 3 meses fueron presos por el soterramiento del Sarmiento, tuvieron que sacar toda la cópula, todos los que estaban en Argentina se tuvieron que ir a declarar a Brasil como arrepentidos. El que no quiere ver no ve. Pero fíjese, Odebrecht ganó 6 de los 10 tramos. Los otros tramos lo ganaron 2 empresas chinas, en sociedades con 2 empresas. Una era IEXA y la otra era Electroingeniería. Han caído presos esta semana esos tipos porque estaban en los cuadernos de cómo se llevaba plata de soborno sin ningún lugar de retorno de dinero de obra pública. O sea, a mí no me lo va a sacar nadie de la cabeza que ese dinero es de todos nosotros, que con nuestros impuestos dejamos que ellos hagan facturen con sobreprecio y que después venga el retorno. Porque no es que estos tipos ponían para la campaña o para lo que fuera de su bolsillo y comprometían su patrimonio personal. Era la plata de la obra pública. A mí lo que me hace mucho ruido es que todo esto se le dé credibilidad a un cuaderno, más allá de las dudas que quiere plantear algunos sectores de la oposición sobre si es fotocopia o no, ya está declarado concretamente que lo escribió él, pero se le dé trascendencia a un cuaderno y no a las denuncias que uno realiza con pruebas concretas en la justicia, amañada esa justicia con el poder político. Es decir, es más importante un cuaderno escrito por un chofer que las pruebas que lleva un dirigente político a la justicia para que la justicia juzgue. Y porque el cuaderno se presta para el show mediático. El cuaderno viéndolo, causa más impresión y probablemente escandaliza un poco más. Personalmente, lo de electroingeniería yo lo conozco muy bien porque en el año 2013 yo ya estaba en el ERCEP y después después de más de un año, de investigar contratos, adendas, actas, todo lo que había para la ley de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, determinamos que en la Central Pilar existía un hecho de corrupción absolutamente increíble. Había arrancado en 240 millones de pesos la repotización de la vieja San Michel y habían pasado a 300 millones de manera directa para que Electroingeniería haga esa obra. Para esos 300, para pagar la Electroingeniería, hicieron un acuerdo con ANSES para que sacar esa plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, violando toda esa ley. 13 meses, escuche bien, durante 13 meses no le pagaron a la ANSES, refinanciaron la deuda y de 300 millones se fue a 565 millones de dólares. ¿Cómo la pagaron esos 565 millones de dólares? Emitieron un título de deuda al 12,5% anual del dólar que compró ¿quién? ANSES, con lo cual se duplicó. Esa central de 300 millones se fue a 1.130, que hasta el día de hoy la estamos pagando porque vamos por la cuota 80, creo, recién de 10,2 millones de dólares que paga EPEC todos los meses. Y le pregunté, ¿alguien cree que lo pague EPEC? Porque eso lo pagaba parte EPEC y como fueron pícaros la gente de ANSES, primero estaba Budu, esto arranca con Budu y después sigue con Diego Bocio, que piden la garantía de la coparticipación federal. Entonces la mitad se pagaba con lo que producía la Central Pilar y la otra mitad lo pagaba con el fondo de 5 millones de dólares de la coparticipación. Eso era plata de todos nosotros, sea o no sea usuario de EPEC, sea o no sea cliente de EPEC, lo pagábamos todo. Entonces digo, cuando nosotros ponemos... Probablemente esto que yo le acabo de decir, la justicia, le garantizo que tiene las pruebas, porque esa denuncia me tomé muchísimo trabajo para investigarla bien, la firmó el senador Luis Juez en la Fiscalía Federal número 1. Tanto el fiscal federal número 1 como el juez federal desestimaron la competencia porque decían que no veían afectación nacional ni los funcionarios políticos nacionales involucrados. La pasaron a la justicia ordinaria de Córdoba, la tiene la Fiscalía Anticorrupción número 1. Ahora, la prueba ahí abunda, no falta prueba, falta voluntad. Probablemente los cuadernos sean más espectaculares. Lo que pasa, Juan Pablo, que aquí había un blindaje, no solamente de la justicia provincial, sino de la justicia federal. Así, en el mismo caso que le pasó a ustedes con el tema de la Central Pilar, pasó con Córdoba Bursátil. Claro.
Bueno, exactamente Córdoba lo mismo. bursátil había prueba sobreabundante como para avanzar en esa investigación. Pero sí, por supuesto. Tanto el fiscal Senestrari como el juez Busto Fierro fueron los encargados de frenar precisamente. Pero ¿sabe cuál es eso. el problema? Que si usted, yo lo escuché mucho en esa época hablar, usted cuando explicaba la causa de Córdoba bursátil, para el común de los mortales era bastante complicada de entender. En cambio uno ve un cuaderno que dice, llevé un bolso con 8 millones de dólares y ya se lo imagina. Claro. Entonces, bueno, pero la justicia no puede actuar de esa forma, no puede actuar por la espectacularidad de lo que vamos a montar en un show mediático. La justicia tiene que actuar con las pruebas, por lo menos eso es lo que pretendemos quienes somos abogados y que alguna vez trabajamos durante mucho tiempo en el Poder Judicial. Bueno, uno espera otra cosa. Creo que este es un momento bisagra, Ricardo. Yo no creo que el gobierno provincial esté tranquilo. Cuando usted habla del momento bisagra, ¿qué implica hacia futuro con las causas que ustedes están manejando? Mucho. Y le voy a decir por qué. Cuando tuvimos oportunidad con los legisladores Montero y García Elorrio de hablar con Paulo Galba, uno de los fiscales del Lavallato, nos atendieron 2 de los 13 fiscales, tuvieron la deferencia de hacernos atender por aquellos que hablaban en español perfectamente. Ellos nos contaban un dato que a mí me llena de esperanza viendo esto de acá. Ellos dijeron, nosotros empezamos investigando 8 millones de dólares que habían salido de Petrobras y habían ido a campaña política. Y la verdad que no teníamos más expectativa de que encontrar a dónde habían pagado esos 8 millones de dólares. Bueno, más de 140 presos, Lula da Silva, expresidente preso, gobernadores, senadores, ministros, primero presidente. 100.000 millones de dólares recuperados, confiscados de la corrupción, medio país en un estallido de la política y una implosión hacia la forma de hacer el trabajo público por parte de los empresarios, que bueno, empezaron, mire, cuando estas cajas se abren, una vez que se abren no sabe qué hay adentro. La verdad, y esto se abrió, y lo otro que nos mueve a algún hilo de esperanza es el acuerdo que acaba de firmar la Procuración Argentina con el Ministerio Federal de Brasil, con la Procuración Federal de Brasil, para que los arrepentidos brasileños, las declaraciones sean incorporadas a la Argentina. Yo las vi tanto como usted, yo vi todas las listas, todas las menciones de las obras. Yo creo que los funcionarios de Córdoba están a 1 o 2 máximo declaraciones de estar en verdaderos problemas. Falta que un fiscal siente a 2 personas determinadas, una de ellos es Alberto Yusef, el otro es probablemente uno de los presidentes de Márquez de Acevedo de OAS, y le pregunten qué pasó con esto de los 2008, estos 60 millones reales que fueron destinados a la obra de Córdoba, al gasoducto de Córdoba. Si eso pasa, me parece que ahí, como un castillo de naipes, puede caer todo. Esperemos que ese blindaje del que usted habló no exista, que entendamos que tenemos que vivir en una sociedad distinta, que tenemos que pagar las consecuencias de esto. Mire, Brasil sufrió un colapso financiero muy grave por este tema de Odebrecht y del Lavallato, porque no es solamente que cayeron, no solamente fue el impacto político, financieramente repercutió. Petrobras echó 50.000 personas, tuvo que Odebrecht casi 90.000, o sea, produjo un impacto en la economía muy grande, pero bueno, ellos evaluaron que era preferible tener un momento de recesión por todo esta implosión que sucedía, pero avanzar hacia un futuro de una cosa mucho más clara, de una obra pública sin sobreprecio y de funcionarios que se tengan que tener reglas de juego claras, ciertas y concretas. Juan Pablo, muchas gracias. Por favor, gracias por la invitación. Cuando regresemos, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba dialoga con nosotros. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Abra cuidadosamente la compu, rellene con amor cada ítem y cuando vea que está a punto, le clava un aceptar. ¡Listo! Disfrute de este préstamo servido en bandeja. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300.000 pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Exquisito, Bancor.
Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Bien, en la Villa Carlos Paz, una farmacia expende a dos niñas de 13 años las pastillas de Viagra. Vamos a llamarlo así directamente, no por el nombre específico de la que tiene concretamente la droga. Esas niñas cometieron una travesura, un chiste, una broma. Se la pusieron en un vaso de gaseosa a un niño de 13 años, 100 miligramos, lo cual ocasionó casi la muerte de esta criatura. Queremos hablar con el presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia de Córdoba para saber concretamente cuáles son las responsabilidades en este caso y cuáles son las prevenciones que se deben tomar y además cuál es la responsabilidad de los adultos en tratar de explicar el daño que puede terminar haciendo o cometiendo precisamente un hecho de estas características. Está con nosotros Germán Daniel, que es el presidente del Colegio Farmacéutico. ¿Cómo te va, Germán? Hola, Ricardo. Bueno, ¿cómo explican esto? Bueno, hasta ahora lo que tenemos, y no trato de justificar a nadie, sino lo que tenemos son todos supuestos. Hasta ahora la justicia no ha corrido vista al Colegio Farmacéutico sobre ninguna infracción que haya cometido una farmacia, pero de ser así, la farmacia llevó adelante una actividad que no está permitida, que es la dispensa del sildenafil, o la marca comercial más conocida de Viagra, sin receta y con el agravante, si es a menor, sería a nuestro entender un agravante. Así que bueno, eso es lo que tenemos por trascendido, entendido que es lo que ha sucedido, pero como te decía, no tenemos ninguna información oficial. Así deberían haber sido las cosas. La farmacia debería haber exigido la prescripción médica y recién ahí dispensar. A pesar, si estas menores hubiesen tenido la receta médica, también sería lógico que el farmacéutico advirtiera o no dispensara a menores ese tipo de medicamentos. Digamos, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar teniendo en cuenta esto para tratar de evitar que el albedrío convierta la venta en una cuestión de trascendencia de estas características? Bueno, yo creo que primero una responsabilidad nuestra como profesionales de la salud de entender que este tipo de medicamento tiene consecuencias para la salud humana. Entonces lo que tenemos lo que pretendemos hacer nosotros los mostradores, digo pretender y ya te lo explico por qué,
es generar la derivación al profesional médico para que sea el médico el que determine si esa persona no tiene algún problema cardíaco que le impida tomar ese tipo de medicamento. Agotada esta instancia, el médico prescribe este tipo de medicamento que se usa para la disfunción sexual y la farmacia ahí recién con esa prescripción puede dispensar el medicamento. Ese sería el canal normal, el canal legal permitido para el tratamiento de este tipo de medicamentos. ¿Qué sucede a veces? Yo te digo, en la mayoría de los casos, cuando la farmacia solicita la receta, lejos de generar una derivación al profesional médico, estamos generando una derivación al canal paralelo. Exactamente. Al canal en negro, para que se entienda mejor. Que es cada vez más grande y que cada vez se comercializa en ese canal paralelo distintos tipos de medicamentos. Hasta ya estamos encontrando psicotrópicos que se están vendiendo en el canal ilegal. Y también este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces me parece que, por eso vengo a ratificar acá, que está bien que se exija la receta, está bien que nosotros los profesionales farmacéuticos asumamos un compromiso con nuestros pacientes, pero también me parece que si solamente nos enfocamos en eso, nos estaríamos enfocando en una de las aristas de la problemática. La problemática, para abordarla integralmente, tenemos que entender que esta es una realidad que existe y cada vez crece, te diría casi exponencialmente, ¿no? Entonces, si no hacemos exhaustivos los controles, si no controlamos que este canal paralelo no exista, si no tomamos medidas, también como se están tomando hoy con esta supuesta farmacia, esto lo que vamos a corregir en la farmacia lo vamos a permitir en el canal paralelo. ¿Cierto? Entonces, no, es que el canal paralelo existe, el tema creo que es va a ser quién una lo situación controla. cada vez más grave porque ni siquiera está el asesoramiento de un profesional farmacéutico, como en el caso nuestro, que nosotros podemos advertir a un paciente de las consecuencias que puede generar el sildenafil, aún sin la prescripción médica. No estoy diciendo dispensarlo sin la prescripción, pero digo, tenemos la posibilidad de advertir y generar la derivación al profesional médico. Cuando uno pide la receta, te digo porque nos pasa en la mayoría de los casos, exigimos la receta, el paciente o la persona pega media vuelta, se va y consigue. Y claro, consigue sin ningún tipo de asesoramiento, ni el nuestro como farmacéutico, ni del profesional médico. Entonces es una realidad que existe. Y crece, como te decía, al punto tal que nosotros vemos con mucha preocupación cómo ya la sociedad le ha perdido el respeto al medicamento. Yo quiero decirte esto, yo he tratado de contactarme para más o menos tener una idea aproximada del tema. 3 jóvenes, mayores a 20 y pico de años, concretamente me ratificaron que en los boliches se vende, que en los kioscos al lado o cerca de los boliches se vende, te lo venden con un energizante, te lo venden con un profiláctico. El combo del amor, con el nombre del combo del amor. Sí. Claro, te lo venden. Exacto. Es decir, no hay control sobre eso. No hay control, a eso me refería, Ricardo. Entonces, eso es lo grave de todo esto. Si las entidades sanitarias de todos los estados, o sea, ya cuando digo todos los estados me refiero municipal, provincial y nacional, no agotamos todas las instancias, no hacemos más exhaustivos los controles, vamos a solucionar solo una parte de la problemática, que es ir, y nos parece bien, vuelvo a insistir, que es inspeccionar una farmacia para que esté haciendo lo que corresponde, que es a lo cual estamos sometidos permanentemente a través del órgano de control, que es el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros cada tanto tenemos inspecciones en las cuales tenemos que determinar a través de nuestro stock que no hemos dispensado este tipo de medicamentos sin receta. Nosotros tenemos los controles, lo que me parece está faltando, no me parece, estoy convencido que están faltando los controles es en el mercado paralelo. Y te decía, te termino el concepto de esto que le hemos perdido el respeto a los medicamentos. Eso es lo que hace que se acreciente cada vez más el mercado paralelo. Nuestra falta de educación, nuestra falta de concientización. Por eso la reflexión que yo hago de este caso particular de Carlos Paz, ¿qué hacían menores o personas de 13 años haciendo una broma con un medicamento? Claro. Yo creo que esa, independientemente digamos, la participación del adulto, ¿no? De los padres. Independientemente de las responsabilidades de cada uno, eso nos debe llevar a hacer una reflexión de cómo hoy la sociedad, o qué concepto tiene la sociedad de los medicamentos. Y esto explica por qué el crecimiento del mercado paralelo.
¿sí? Hoy en una reunión me pasa a mí, uno manifiesta un síntoma y el otro ya lo convida con un medicamento. Así es. Sin ser ni siquiera cercano a un profesional de la salud. Sí. Pero hoy tiene más incidencia en la opinión de la gente, a lo mejor un Tinelli, por decir a alguien, a través de una publicidad, Google, Wikipedia, hoy tenemos un montón me duele la cintura, no, tómate esto. Doña Rosa, por ahí la opinión de ellos es más fuerte que la del profesional de la salud. Y eso porque somos una sociedad altamente automedicada. Nosotros recurrimos rápidamente al medicamento para aliviar cualquier dolencia que antes la curaba el tiempo o hoy, si no lo hacemos a través de un medicamento, pareciese que no va a tener resultado. Los mismos adolescentes, esto que vos manifestabas, ¿qué hace un adolescente de 20 años tomando sildenafil o Viagra? Cuando fisiológicamente no tiene ningún tipo de necesidad. Bueno, eso porque se nos hace el hábito y porque nos es fácil conseguir y porque nos es fácil acceder al medicamento. Entonces, un poco la idea de venir, y te agradezco la invitación, era poner en claro primero que este tipo de medicamentos se vende bajo receta y es responsabilidad de la farmacia velar por la salud, por la integridad de su paciente. No lo vamos a negar, no lo vamos a ocultar, esto es así. Te diría que la mayoría de la farmacia trabaja responsablemente, por eso también venimos a expresarlo y a dar la cara, pero también venimos a expresar que un sistema óptimo de salud que dé garantía a todos los pacientes lo construimos entre todos. Esto por ahí está bueno para buscar un villano en este momento. A través de ese villano generamos noticias, pero después que pase ese caso puntual vuelve todo a la nada, queda todo en el recuerdo y sigue todo sin cambiar, que eso es lo que nos preocupa. Nosotros trabajamos mucho para erradicar el medicamento fuera de la farmacia, muchísimo. Tenemos denuncias en toda la provincia donde ya gente impunemente pone en exhibición los medicamentos, no siendo farmacias habilitadas. Entonces nos cuesta mucho concientizar primero al municipio, diciéndole al intendente, esto es una responsabilidad tuya, las cuestiones de salubridad están delegadas en tu municipio. Vos sos el responsable que no se estén llevando adelante actividades tipificadas en el Código Penal que ponen en riesgo la salud humana. Mirá una anécdota, nosotros hicimos una denuncia porque en una localidad una despensa estaba vendiendo. Cuando paso por la fiscalía hablo con la jueza para que tome carta en el asunto y la jueza me preguntaba a ver si lo entiendo bien, Daniel, si usted pretende que yo haga un allanamiento por un sertal. O sea, no se ve, hasta ni la propia gente de la justicia no ve como que la venta de medicamentos fuera de la farmacia sea ilegal. Entonces acá no estamos hablando... Es grave eso. Es grave porque grave. No es que acá hay cosas poco legales, más o menos legales o muy ilegales. Acá es legal o es ilegal. La venta de medicamentos fuera de la farmacia es ilegal, ¿sí? Y es un compromiso que debemos asumirlo entre todos porque tiene consecuencias serias en la salud humana. Y eso lo reflejan las guardias de los hospitales donde atienden. Yo creo que los casos de intoxicación por medicamentos deben estar en segundo orden después del tema después del alcoholismo. O sea que es un tema muy grave, muy serio. Hay un canal millonario por fuera de la farmacia, por eso también es difícil combatirlo. Pero existe. La verdad que nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, por eso no queremos que estas cosas sucedan, por eso aprovechamos también estos espacios para trabajar con nuestros propios farmacéuticos y concientizar a nuestros propios profesionales, es decir, asumamos un compromiso real con la sociedad, pero también la idea de que la sociedad asuma un compromiso con el sistema, con la salud, no fomentando estos lugares ilegales de venta de cualquier tipo de medicamento. Estos lugares ilegales evidentemente tienen, digamos, la facilidad que otorga la liviandad de los controles. ¿Han hablado ustedes o van a hablar con municipios, con el gobierno de la provincia de Córdoba para tratar de evitar que esto ocurra? Mira, Ricardo, qué bien que lo mencionas porque nosotros enviamos 440 y pico de notas, que creo que es la cantidad de municipios y comunas que hay en la provincia, donde notificamos a cada uno de los intendentes, jefes comunales, las leyes vigentes que regulan el medicamento dentro de la farmacia. Inclusive está tipificado en el Código Penal
como ejercicio ilegal de la medicina, como venta ilegal de medicamentos, está tipificado en el Código Penal. Eso se lo expuso a cada uno a través de esta nota en el marco de un programa provincial del uso racional del medicamento. O sea, se notificó a todas las comunas de todas las leyes que se violan por permitir la venta y la responsabilidad que tiene cada municipio con respecto a esto. Bueno, muchos adhirieron, no muchos, muy pocos adhirieron y la mayoría lo empezamos a trabajar puntualmente en base a las denuncias que vamos recibiendo de la sociedad misma, ¿no? Porque por suerte todavía tenemos ciudadanos que actúan a conciencia y se toman su tiempo y no dejan que estas cosas se naturalicen porque entienden que esto puede afectar la salud no solo de ellos, sino de sus hijos y de sus nietos. Entonces también nos ayudan a través de las denuncias a combatir esta actividad ilegal que está... te digo que está muy arraigado en nuestras costumbres y parece normal y parece legal. ¿Sí? No es normal ni legal. No es normal ni legal. Yo he visitado muchos consejos deliberantes tratando de advertir esto y la verdad que las devoluciones que recibimos en algunos lados hasta casi es irrisoria, ¿no? Claro. Pero no lo juzgo, es una falta de derechos con estas características. Exactamente. Para que, la jarra loca, una vez en una localidad, no vale la pena mencionarla, ¿entendés? Sí, pero son más kioscos que farmacia, como diciendo, no me hagas ir a decirle a los kiosqueros que dejen de vender porque se lo medí en votos. Claro. Entonces yo lo transmití, bueno, el día que aparezca un chico, tiró en la plaza, a consecuencia de una jarra loca, que la jarra loca es meter todo lo que los chicos encuentran a mano en una jarra, mezclarlo al alcohol y tomar hasta ver quién más aguanta, eso va a ser responsabilidad del intendente y si lo traducía a votos, si solamente lo quieres ver, va a ser una consecuencia más negativa que tomar el rol que tiene que tomar el Estado y realmente controlar y garantizarle a su comunidad, ¿sí?, que tenga un sistema de salud que dé garantías. Porque la salud de las personas no puede estar en manos de una persona que no sea un profesional. Los medicamentos, como bien social, no pueden estar en persona manipulados por personas que no tienen ningún tipo de formación. Entonces, la reflexión es, nosotros los farmacéuticos debemos asumir un compromiso serio con la sociedad como responsables y actores indispensables de este sistema de salud ideal que pretendemos, pero si no lo hace el Estado, la verdad que vamos a estar solamente enfocándonos en una de las aristas de algo mucho más complejo, ¿no? Gracias, Germán. No, por favor, gracias. Cuando regresemos hablamos de economía. Ya volvemos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Queremos más espacios para encontrarnos. Tenemos 2 parques educativos funcionando y vamos por 6. Lo más lindo para los más humildes. ¿Sabés qué iban a estar los chicos todo el día acá? Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica.
Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Bien, hablemos de economía, porque la economía está al rojo vivo. Cae la producción industrial, cae el consumo, hay recesión, la inflación se estima entre el 30 y el 31%, hay dificultades para las pequeñas y medianas empresas, el crédito es absolutamente caro. Hoy se va a resolver a ver qué es lo que van a decidir con respecto a las tasas de las LEVAC. La producción cae, el desempleo empieza a ser preocupante. La pobreza, la indigencia, ni hablemos, porque en la medida que va aumentando la inflación, va aumentando la cantidad de pobres. El dólar ahora, por ahora, está estable, pero la especulación financiera sigue. Es decir, detalles de lo que está pasando en la economía y que queremos analizar con el licenciado José María Rinaldi. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, estamos con un gran deterioro que se ha manifestado, que ha emergido desde fines de abril hasta la actualidad. Es decir, vos viste un panorama de algunos aspectos, pero esto fue gradual y progresivo. Lo que pasa es que hasta hace muy poco era asintomático y ahora de repente se aceleró, se manifestó y se instaló en la vida cotidiana y en el corazón de la gente. Es decir, la gente empezó a sentir. El minorista no pudo trasladar los precios de la devaluación. El ajuste recién ahora está llegando. Las tarifas recién se están sintiendo a pesar de la cuatruplicación del año pasado. Es como que la emergencia cotidiana de la cuestión económica ha surgido. Pero esto desde un principio lo advertimos, inclusive en tu programa. Es decir, estas políticas de perfil neoliberal, las consecuencias que tiene: enfriamiento de la economía, deterioro fiscal, restricciones externas, endeudamiento, apertura, y se sale con esto de los golpes devaluatorios, tratando de que se traccione por lo menos por el lado de las exportaciones, porque el gasto público cae, el consumo con una caída del poder adquisitivo fabulosa no tracciona. Cuando el consumo no funciona, ¿cuánto cayó el consumo? El empresario no... A tu juicio, o sea, más o menos los números que manejas. Bueno, depende del sector. Hay sectores que han caído más que otros. El sector industrial fue el que más cayó, pero el consumo, lo que va el año, 3,5% del poder adquisitivo del salario. En el caso nuestro, por ejemplo, yo soy docente universitario. Sí. No hemos recibido nada. Nosotros estamos invictos en el año. Ahora estamos peleando una paritaria. 5 nos querían dar, el 8. Claro. Entonces, pero no hemos recibido nada. Estamos a agosto, hace del año pasado, mediados del año pasado, que no recibimos ningún ajuste, y eso no solamente ocurre en el asalariado, sino en el cuentapropista, que la mayoría es especificado. Es decir, en caso de los profesionales, nadie puede trasladar el ajuste de la devaluación a sus honorarios, ni el plomero a su oficio, ni el resto de
de las actividades del resto de los oficios, puede trasladarlo de forma inmediata. María, digamos, algo había que hacer. Ahora, algo había que hacer, digamos, por lo que se había recibido, de alguna manera, con un alto problema serio. Había problemas serios. Sí, sin lugar a dudas. O sea, había problemas serios en diciembre de 2015, había problemas serios. Algo había que hacer. ¿En qué se equivocaron? Pues yo tengo mi propia teoría con respecto en el diagnóstico. Yo creo que se equivocaron puntualmente con lo que hace al tema de la inflación. Ahora se están equivocando con el tema de aplicar un modelo económico con el cual están de acuerdo, pero es impuesto con el Fondo Monetario Internacional, que demoniza el déficit fiscal porque el ajuste es feroz. Nosotros tuvimos el año pasado casi 6,5% del PBI. Para este año tiene que ser del 2,7%. Para el que viene, el 1,3%. Y para el otro, nada. Y está demostradísimo que la eliminación del déficit, por ellos mismos, por el Fondo Monetario Internacional, no es la causa de la inflación. Por lo tanto, si creen que van a detener la inflación cumpliendo las metas del Fondo Monetario Internacional, están totalmente equivocados. Bueno, yo tengo mi propia impresión y te la quiero trasladar a ver si podemos llegar o no a coincidir con respecto a este tema, que puede ser tan mezclado dentro de un análisis económico, político y especulativo. El presidente ha dicho, y puede ser que le asista la razón, si yo hubiera explicado el famoso teorema de Menem, si yo hubiera explicado lo que había recibido o recibía, concretamente le hubiera dado a conocer, no me hubieran prestado un peso. Pero eso habilitó, de alguna manera, el no haber explicado una corriente especulativa que terminó derivando en 1.400.000 millones de LEVAC. Sí, ese fuego amigo. Ese fue fuego amigo. Cuando el primer síntoma es el artículo de Forbes que dice en Argentina ya ganaron bastante, repatrien las inversiones. Sí. Y la misma gente de las finanzas, la misma gente que apoya todavía al gobierno, porque el poder financiero global sigue bancando al gobierno y a la política económica actual de la Argentina. Siempre le hace pagar muchos costos. Decidió, porque primero le hace pagar muchos costos. Primero está mi utilidad. O sea, vos sabés perfectamente bien de que cuando asume Caputo en el Banco Central, al día siguiente se reúne con todos los titulares de las mesas de dinero de los bancos. Les explicó cómo era el tema. Cuando salieron los titulares de las mesas de dinero del banco de la reunión con Caputo, el Galicia puso el dólar a 29.90 y el ACBC lo puso a 29. Bueno, lo mismo ocurrió con los empresarios. Se juntaron por el tema de los precios, salieron de ahí y le aumentaron 10%. Ahora, ¿cómo se entiende esto de tipos que eran del mercado, porque ellos pertenecían al mercado, y no supieron prever lo que el mercado le iba a responder? Porque primero está la utilidad de ellos, primero están ellos. El bienestar no es una cosa que esté, ese es el aspecto que obliga a que todas las economías del mundo sean mixtas. El Estado se tiene que preocupar por asignar correctamente los recursos, por la equidad en la distribución del ingreso. Esos son objetivos del Estado, no del mercado. El mercado no hace eso. Pero quiero volver al tema del Fondo Monetario, porque han llegado a un doble vínculo. Esto es de los psicólogos, ¿no? Una doble atadura. Es decir, si cumplen con la meta, vamos a estar bárbaros, vamos a estar bien con el fondo, pero va a haber un descontento social tremendo. Entonces, esto va a ser un paréntesis. Entonces genera la angustia en el Poder Financiero Internacional, en el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que si lo soluciono por el lado que propongo, el resultado político es distinto. Y si trato de reactivar la economía, el resultado económico es adverso. Entonces, esto suena como a un paréntesis. Esto es un análisis no solamente económico, sino también político. Es decir, se entrampan en estas cosas. Vamos a solucionar el déficit, porque en el déficit está en la inflación, entonces eliminamos los subsidios a las tarifas, damos el tarifazo y me crecen los precios. Como no tracciona por el lado del consumo, porque perdió poder adquisitivo el salario, vamos a traccionar por el lado de la exportación, devaluemos para frenar la importación y que se estimule la exportación, y golpea directamente en los precios.
es un conjunto de trampas, de doble atadura que está teniendo la política económica. Es decir, hace falta un giro que en las convicciones del actual gobierno y del Fondo Monetario Internacional y de los representantes del Poder Financiero Internacional que estuvieron y están en el Ministerio de Hacienda no es factible. Sintéticamente, vamos hacia fin de año. ¿Ves, digamos, la posibilidad de conflicto social? Eso depende del tejido social. El tejido social han puesto mucha plata. Se está rompiendo. Sí, se está rompiendo. No creo que a fin de año. Yo te voy a decir algo que siempre te digo, soy muy malo en los análisis políticos, pero el deterioro sigue siendo gradual, sigue siendo progresivo y ahora es sintomático. Esto es lo importante tomar en cuenta. Y no va a haber acá a fin de año un cambio de rumbo. Con un mercado cambiario muy pequeño, muy volátil y con riesgos de devaluación, eso implicaría un impacto nuevamente en los precios que ya es poco tolerable. José María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Un gusto. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, hemos repasado todo lo que sucedió desde, digamos, la decisión de la Cámara de darle 5 años y 10 meses a Vudú hasta analizar lo que ocurre con el tema de la corrupción, lo que pasó en Villa Carlos Paz y la economía. Ahora bien, desde la dictadura militar, y antes también que se habla de la patria contratista, ¿recuerda? Que la obra pública es el nicho del delito político empresarial que anuda la corrupción y la coima. Hasta podría decir que esto es una especie de política de Estado, porque con el transcurrir de los años históricamente se ha consolidado. Fondos que se distribuyen para campañas o enriquecimientos ilícitos de los gobernantes. Los cuadernos de Centeno personalmente creo no descubren nada. Solo le terminan poniendo nombre y apellido al malandraje de maniobras ilícitas con un absoluto silencio judicial, tanto a nivel nacional como provincial.
Y yo diría que esto de la obra pública es una norma cuasi mundial, solo que aquí se ha potenciado por la ambición y la gula de quienes nos han gobernado y nos gobiernan, sin distinciones, porque lo que ocurre en la República Argentina no elude las responsabilidades ideológicas, están todos involucrados. Los empresarios detenidos se han pronunciado como víctimas de presiones políticas, que lo que aportaban era plata para la campaña política, lo que equivale a un delito menor para zafar, obvio, argumento que seguramente va a ser un nuevo leading case de la corrupción para el resto de los que tengan que declarar. Ahora bien, personalmente creo que hasta ahora nadie se ha preguntado, ni tampoco los declarantes, algunos datos. ¿El dinero que pagaron es del circuito legal o es plata negra mala vida? Si es legal, ¿está declarada está declarado en la contabilidad de la empresa y bajo qué rubro? Si es plata negra, ¿de dónde proviene? ¿No tendría que actuar en este caso en consonancia con la investigación penal, la FIP y la Unidad de Investigaciones Financieras? Porque si es plata negra, es lavado de dinero de la empresa, y si es lavado, ¿de dónde proviene la plata? Si fue dinero para la campaña, ¿figura en los balances ante la Cámara Electoral, por ejemplo, del kirchnerismo? En ese caso, ¿están los nombres de quienes dicen haber aportado? Si fueron para la campaña, ¿cómo se justifican entonces los patrimonios y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios? Incluyendo, obvio, al ex matrimonio presidencial. Ángelo Calcaterra, primo del presidente, repartiendo dólares, ¿de quiénes eran? ¿De Ángelo, de Franco o de Mauricio? Porque Ángelo Calcaterra es heredero de Franco. Recibió obra pública de la administración del primo Mauricio cuando gobernaba la ciudad autónoma. Es decir, ¿no llega hasta ahí la investigación? Jorge de Goicoechea, el cordobés, untaba con el mismo argumento, la campaña. Y a propósito de IEXA, de Goicoechea, tiene negocios en Córdoba, y uno debiera preguntarse si ambos, como decía Juan Pablo Quinteros, van a abrir la puerta de la corrupción que cerró el fuero penal económico en la provincia. Porque IEXA y Odebrecht fueron socios en Córdoba. ¿Esto es una señal? Porque difícilmente sea electroingeniería, con amigos importantes, influyentes en el gobierno, los principales beneficiarios de las obras en Córdoba. No creo que sea ello el que abra el juego. Y hay un interrogante que quedó picando durante mucho tiempo en el balance de la campaña de Unión por Córdoba. Los 5 millones, aquellos famosos 5 millones NN en la campaña de José Manuel de la Sota, pregunto, ¿será parte de esas donaciones? Ahora bien, que esta implosión de denuncias sirva para tapar los problemas de la economía es una fruslería, lo hablábamos concretamente con Rinaldi. Los problemas existen en una sociedad frustrada, cansada y hastiada de pagar con aumentos los despropósitos de la corrupción política, pero también de la torpeza de este gobierno para darle solución al pasado. Por el contrario, lo agravó. Lo mismo es la intolerancia acá, creyendo que la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner es intangible. El fanatismo acá reniega los cargos de corrupción a su jefa corrupta, porque la crisis argentina y la corrupción dejó al desnudo a todos los actores. No elude signos políticos. Cristina Fernández de Kirchner no vive un martirologio. Es junto a otros K y otros dirigentes políticos del PRO, de Cambiemos, parte de la mafistización política en la República Argentina. Es una conducta corrompida, o en una conducta corrompida no cabe el honor. María Eugenia Vidal deberá aclarar los fondos de la campaña electoral.
Mauricio Macri y sus funcionarios sobre los movimientos en el mercado cambiario y en los paraísos offshore. Mire, como dijo John Baez, esa cantante, esa maravillosa y fantástica cantante estadounidense, si no luchás contra la podredumbre de la corrupción, finalizás formando parte de ella. Y los hindúes dicen que no hay árbol que el viento no haya sacudido. La pregunta es, ¿caerán los frutos podridos? Déjeme que por lo menos, a pesar de la condena vudú, siga teniendo escepticismo. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.